bajo el cielo gris de Orlando, a las 4:45 a.m., el silencio se rompió con un estruendo que marcaría la historia. Explosiones controladas, helicópteros sobrevolando y comandos federales moviéndose con precisión quirúrgica. Florida despertaba ante la redada más grande de las últimas décadas. La DEA, el FBI y el ICE habían unido fuerzas. No iban tras distribuidores menores, sino tras el corazón mismo de un imperio criminal que operaba desde dentro del sistema. ¿Qué pasaría si la corrupción no estuviera en las calles, sino en los mismos que juraron protegerlas? ¿Y si el enemigo llevara una placa en el pecho? La Operación Eclipse comenzó con un rugido que quebró la calma de la madrugada. A las 4:45 a.m., la oscuridad de Orlando fue atravesada por las luces intermitentes de helicópteros federales. Los drones sobrevolaban los tejados como ojos silenciosos, registrando cada movimiento, cada salida oculta, cada sombra que intentara escapar. En cuestión de segundos, la fachada del lujoso bar casino Eclipse Social Club pasó de ser un paraíso de lujo a un campo de guerra. Aquellos que minutos antes apostaban bajo lámparas de cristal, ahora gritaban, corrían o quedaban paralizados ante la irrupción de los agentes armados. El primer golpe fue seco. Una puerta reforzada voló en pedazos bajo el impacto del ariete. En el interior, las luces de neón destellaron, las cartas se esparcieron por el suelo y el humo de los extintores cubrió la escena como una niebla de guerra. En medio del desorden, los agentes hallaron el corazón del imperio, 3 cajas fuertes ocultas detrás de paredes espejadas. Dentro, la fortuna maldita, más de $4 millones, lingotes de oro puro y más de 600 libras de metanfetamina y cocaína, reposaba como el botín de una traición, cuidadosamente planificada. Cada billete, cada barra dorada, era una cicatriz de un sistema corrompido por la ambición. En la sala VIP, el lujo se mezclaba con el horror. Sobre una mesa de mármol, las pastillas azules de fentanilo brillaban bajo las lámparas como joyas malditas. Eran pequeñas, perfectas, engañosas, un disfraz de medicina para un veneno capaz de matar con solo tocarlo. Mientras algunos clientes intentaban huir por los pasillos traseros, las unidades tácticas avanzaban con precisión, neutralizando a cada sospechoso. Afuera, el eco de las sirenas se mezclaba con gritos y el zumbido metálico de los drones, que transmitían en directo cada segundo de la operación al centro de mando. En un intento desesperado por escapar, 2 hombres irrumpieron por la puerta trasera, cargando maletas repletas de efectivo. Sus pasos resonaron sobre el asfalto mojado, hasta que una orden quebró el silencio. Al suelo. Segundos después, fueron reducidos. El dinero cayó al pavimento, empapado por la lluvia y las luces rojas de los vehículos federales. Aquella escena se convirtió en un símbolo. La caída de un imperio que había creído que el lujo podía esconder la podredumbre. El momento fue tan rápido como devastador. Entre el humo, las sirenas y el eco de los helicópteros, los reflectores se posaron sobre una figura que nadie esperaba ver esposada. El sheriff Marcos López, aún con su uniforme impecable, su placa reluciendo y el rostro endurecido por la sorpresa, era conducido por los mismos agentes que alguna vez lo habían llamado comandante. La noticia se propagó como fuego sobre gasolina. El hombre que debía representar la ley, el orden y la confianza del pueblo había sido el enemigo todo el tiempo.
Durante años, López se había presentado ante las cámaras como el ejemplo de autoridad moral. Daba discursos sobre integridad, lideraba campañas contra el narcotráfico, posaba junto a políticos y oficiales federales. Pero detrás de esa fachada intachable, su verdadera lealtad no estaba con la justicia, sino con el dinero. Mientras los ciudadanos dormían creyéndose protegidos, sus patrullas escoltaban los convoyes del cártel por las autopistas del estado. Cada discurso, cada fotografía pública era parte de una obra maestra de engaño cuidadosamente construida. La imagen de su arresto, la placa, reflejando las luces rojas y azules de las patrullas, se convirtió en un símbolo del colapso institucional. Los noticieros transmitían una y otra vez el momento en que fue subido a la camioneta blindada, con el rostro sin expresión y las manos temblorosas. En los hogares de Florida, el silencio fue absoluto. Padres, hijos y veteranos que alguna vez habían confiado en su liderazgo, no podían creer lo que veían. El sheriff que juró protegerlos había vendido la ley al mejor postor. Aquella noche, los reporteros repitieron una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. El guardián se convirtió en el ladrón. La línea entre justicia y corrupción se había desvanecido, dejando al descubierto la fragilidad del sistema. En los cuarteles, algunos oficiales rompieron en llanto. En las calles, otros destruyeron las calcomanías con el escudo del condado que llevaban en sus autos. ¿Cómo confiar en la justicia cuando los símbolos del deber se convierten en armas del crimen? ¿Cuántos más como López aún sonríen frente a las cámaras, ocultando en sus sombras el precio de su traición? En los laboratorios forenses del FBI en Tampa, un grupo de analistas observaba en silencio las pantallas iluminadas por líneas de código y datos financieros. Los discos duros incautados en el casino comenzaron a revelar su contenido, y lo que apareció ante ellos superó cualquier hipótesis previa. No se trataba solo de corrupción local, sino de un entramado financiero internacional. Un imperio oculto cuidadosamente diseñado para lavar dinero, ocultar pruebas y garantizar el flujo constante del narcotráfico a través de los bancos norteamericanos. Cada carpeta digital llevaba nombres inocentes: Proyecto Sunrise, donaciones comunitarias, mantenimiento de vehículos. Pero al rastrear los movimientos, emergió un patrón imposible de ignorar: 12 empresas fantasma, 4 casinos ilegales y 27 cuentas offshore distribuidas entre Panamá, Islas Caimán y Dubái. Todo, absolutamente todo, estaba firmado bajo un mismo nombre: Sheriff Marcos López. En apariencia, él era el controlador. En la práctica, era el rostro visible de una maquinaria diseñada para blanquear millones de dólares provenientes del crimen. El punto de quiebre llegó cuando los expertos descifraron una serie de códigos internos. En las transacciones más grandes aparecía una simple sigla repetida una y otra vez: CJ, Cártel Jalisco, Nueva Generación. Aquella firma invisible cambió el curso de la investigación. Lo que había comenzado como un caso de corrupción estatal se transformó en evidencia irrefutable de que uno de los cárteles más poderosos de México había infiltrado el sistema de justicia de Estados Unidos. El llamado Corazón Limpio de Florida había sido convertido en un corredor estratégico para el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Los analistas quedaron en silencio. Cada número representaba una traición. Cada cuenta offshore era un punto de acceso a una red que cruzaba fronteras y compraba conciencias. La pregunta ya no era si López era culpable, sino qué tan alto llegaba la cadena de mando.
¿Era realmente el arquitecto del plan o un simple instrumento del cártel que había aprendido a usar el uniforme como escudo? 2 días después de la detención del sheriff, Florida se convirtió en un campo de batalla. Más de 700 agentes federales, 28 equipos SWAT y 15 helicópteros Black Hawk se desplegaron simultáneamente. Desde Miami hasta Jacksonville, los puntos rojos en los mapas digitales se encendieron. Bodegas, mansiones, bares, rutas de transporte. Cada redada era un golpe al corazón de Eclipse. Los agentes descubrieron 2.7 toneladas de droga, 133 armas y 9 millones en efectivo. Pero el precio fue alto. En un casino subterráneo, los guardias privados del cártel abrieron fuego. El enfrentamiento duró 9 minutos eternos. Cuando el polvo se disipó, 4 delincuentes muertos, 9 arrestados y decenas de vidas salvadas. ¿Cuánto cuesta la integridad cuando el enemigo ya no está afuera, sino dentro del propio uniforme? Los discos duros revelaron algo aún peor. La red había infiltrado a policías, agentes fronterizos y funcionarios federales. Sobornos disfrazados de donaciones, ascensos comprados, expedientes borrados. Lo que comenzó como dinero fácil, terminó convirtiéndose en un cáncer institucional. El gobernador declaró: si la placa está sucia, el escudo está roto, Florida se limpiará o caerá. Así nació la Ley Escudo de Integridad, que permitió auditar cada departamento policial del estado. El lema cambió: no basta con atrapar criminales, hay que limpiar el escudo. Con la caída de Eclipse, Florida despertó a una nueva realidad. Casinos fueron convertidos en centros de rehabilitación. Los logotipos del cártel fueron reemplazados por lemas que decían: recuperar la luz. Niños jugando en parques antes dominados por el miedo. El amanecer sobre el mar reflejaba algo más que un nuevo día. Reflejaba esperanza. El narrador concluye: ellos pensaron que la corrupción era invisible, pero bajo la luz federal, hasta las sombras tienen que rendirse. ¿Crees que la justicia aún puede limpiar el escudo? ¿O crees que la corrupción es un ciclo sin fin? Dale like si crees que la verdad debe salir a la luz. Comenta: yo apoyo el escudo limpio. Y suscríbete para conocer la próxima operación, donde la justicia y la oscuridad volverán a enfrentarse. Porque la guerra por la integridad nunca termina.